a grabar entonces. Muy buenas tardes a todos, todas y todas, esperando que estén teniendo una buena semana. Hoy sabíamos, lo presentíamos que iban a venir pocos porque nos habían comentado que mañana tenían una prueba, pero esperamos que quienes no puedan venir el día de hoy, pues se puedan poner al día con la grabación que se va a subir al campus virtual. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva unidad, ya se lo habíamos contado con Lucy el día lunes, que ya íbamos a empezar con la quinta unidad sobre la intervención profesional, que en realidad es darles una pincelada, ¿cierto?, de lo que significa la intervención en nuestra profesión para los trabajadores o trabajadoras sociales, pero que en últimas abarca muchos aspectos y que eso ustedes claramente lo van a ir aprendiendo y lo van a ir incorporando en la medida en que vayan avanzando en los ramos, sobre todo en los que tienen que ver con metodología. Así que nosotros acá en esta unidad solamente les vamos a dar quizás como algunos aspectos que deben tener en cuenta en la intervención, y que esto además les va a permitir poder desarrollar el trabajo del análisis de la película, ¿ya? Así que invitarlos a todos y todas de que puedan verlo, de que puedan luego repasar también de este material, y como les digo, todo se va a subir al campus virtual. Y antes de empezar, y ahí para que no se me olvide lo que Lucy estaba comentando hace un ratito, el próximo lunes va a haber un conversatorio, diálogo de saberes, que lo están preparando compañeros suyos de cuarto año. Ya ellos están haciendo su práctica de comunidad y van a realizar este conversatorio. No me acuerdo, Lucy, ¿qué temática están abordando en tu grupo? Eso son los temas de género, de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. La actividad se llama Diálogos y Sentires sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres adolescentes y disidencias en el territorio. Yeah. Y va a estar bien interesante porque, bueno, va a venir María Pilar Cerrada, que ella es la presidenta, no es la presidenta, porque la presidenta es la Ana Luz Higuera, pero es parte de la directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de la región. Y ella de alguna manera nos va a dar cuenta de cómo son las acciones, las actividades, las formas de trabajo en este ámbito desde el trabajo social. Y también van a participar Nicole Zapata, que es una psicóloga de la Universidad de la Frontera, de la Dirección de Equidad de Género, y también va a participar Hardy Yungue, que es un trabajador social del programa de sexualidad y maternidad de la Municipalidad de Frutillar. Entonces, en este conversatorio igual es bien pertinente lo que estamos tratando, porque de alguna manera se van a conversar acerca de prácticas del trabajo social, de cómo las trabajadoras y los trabajadores sociales nos desempeñamos en este tipo de programas. Entonces, parece ser interesante que ese día la clase la hagamos un poquito más práctica, digamos, en el sentido de que participemos y aprovechemos este taller, que justo es a la hora de la clase nuestra, a las 3 de la tarde. Entonces, si el curso le parece, podemos integrarnos de 3 a 4 a 4 y cuarto, 4 y media, a esa actividad. Está súper, gracias Lucy, eso chiquillos, así que dejarlos invitados, de verdad esta es una oportunidad tremenda y es súper bueno que ustedes empiecen a vincular con otras áreas del trabajo, o sea, claro, del trabajo social, pero también de la universidad, es decir, que se empiecen a relacionar con compañeros de otros niveles, que sepan también qué es lo que ellos están haciendo, y que sea un espacio también para aprender un poco sobre precisamente la práctica y cómo también podemos hacer investigación, generar conocimiento de aprendizajes significativos en el área de especialidad, en este caso de luz.
Así que los dejamos invitados e invitadas, les vamos a enviar el link, yo se lo voy a enviar a Maite y Maite se los va a enviar a ustedes porque hay que inscribirse antes. Así que ahí se los vamos a hacer llegar para que ustedes se inscriban y puedan participar el día lunes a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Así que eso. Ya, ahora sí, para iniciar, ya les decíamos que hoy inicia la 5ª unidad sobre la intervención profesional. Por acá lo tenemos, voy a abrir un poquito la... Acá estamos. Bueno, la intervención profesional. ¿Cómo se entiende? Ya como en términos generales, ya les decíamos de que la intervención del trabajador social en específico contempla muchos aspectos, pero acá solamente vamos a dar algunas pinceladas, ¿cierto? Con Lucy de poder compartirles a grandes rasgos de lo que se trata la intervención y que ustedes se vayan también adentrando a esta parte que es un poco más metodológica, porque esta asignatura es más desde la teoría, más teórica, más historia, pero nosotros también queremos como empezar, ¿cierto?, a compartir con ustedes esta otra parte del trabajo social que es tremendamente importante y es donde nosotros efectivamente aplicamos todo este bagaje teórico, todo este conocimiento, todos estos paradigmas, teorías, los ponemos en práctica, en reflexión en nuestro actuar cotidiano, ¿ya? Así que, ¿cómo se entiende? La intervención es una acción específica, ¿ya? Es una, como bien dice, es el actuar, el hacer, ¿ya? Entonces tiene que ver más, como les decía, en lo técnico, en lo metodológico, es pasar del leer, es pasar del estudiar, es pasar del conocer desde la teoría a ya la acción reflexiva. Entonces, es una acción específica realizada en relación con los sistemas humanos, ¿ya? O con los sujetos sociales. Ya habíamos visto anteriormente que eran los sujetos sociales. Acá se incluyen individuos, ¿cierto? Se incluye también familia, grupos, comunidades, ¿ya? Fenómenos también del cual nosotros intervenimos y que estas acciones nos permiten generar procesos mediante los cuales se va a producir esta transformación, porque toda acción profesional o toda intervención profesional debe tener una finalidad y debe poder impactar en el territorio donde nosotros vamos a poder desenvolvernos. No sé, Lucy, si tú quieres complementar. Sí, sí, tal vez complementar, bueno, aparte digamos, apoyar el concepto que tú has dado, decir que como que dentro de la disciplina del trabajo social igual como que nos ha costado harto como llegar a conceptualizar eso que nosotros hacemos en la práctica en realidad. Porque igual la palabra intervención también tiene como un cierto sesgo, ¿no? Porque, porque se trata, claro, porque se trata de que hay un externo, ¿cierto? Que como que hace cosas con otro sujeto. Es como desde lo externalizado, desde otro lugar. Claro. Y casi siempre la intervención de alguna manera marca como un quiebre, ¿no? del desarrollo habitual de un proceso, de una práctica, de una situación, por decirlo de alguna manera, de un evento. Entonces, tiene ese componente que es como complejo, porque igual como que no tenemos de alguna manera otro concepto como para definir esa práctica, ¿sí? Eso es lo que nos cuesta, definir esa práctica. Entonces, hay un colega, Pablo Suárez, que es de la Universidad de la UTEM, de la Universidad de Educación Metropolitana de Santiago, digamos, de la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, se llama eso. Claro, y que de alguna manera
como que resguardan, son como los resguardadores, si uno quiere, del trabajo social chileno, porque cuando terminan la Chile, después de la dictadura, ellos como que acopian todo lo que había de trabajo social en Chile y de alguna manera continúan con la escuela, por decirlo eh, de algún modo. Y él, Pablo, siempre hace como una, digamos, una defensa de la intervención en algo que tú, desde algo que tú señalaste, Daniela, que tiene que ver con que nuestra intervención para la disciplina del trabajo social es una práctica conjunta con otros sujetos, ¿cierto? Pero que se reflexiona, que no es una cosa como una manipulación, ¿me entiendes? Claro. Sino que es una acción de alguna manera con reflexión. Exacto. Es una praxis. Eso es nuestra intención, ¿cierto? Es una acción reflexionada. O sea, es una acción que yo hago y que en algún momento de ese proceso de intervención, que no es una vez, porque yo a las personas no las veo una sola vez, sino que muchas veces las veo durante un par de años, incluso, por ejemplo, a veces trabajamos con comités de vivienda, que el comité para que logre sacar su vivienda en la política pública, se demoran un par de años, ¿me entiendes? Y uno ahí conoce como a las personas, conoce como a las familias, conoce como a las señoras, conoce como a los hijos, a la hija, las ve crecer, de repente se toma un mate con la gente. Entonces al final se arma como Hay un vínculo. Hay un vínculo, ¿cierto? Eso. Entonces, nuestra práctica no es una intervención así donde nosotros vamos, entramos a un campo, entramos a un proceso, entramos a la vida de las personas y nos vamos. Sí. Generalmente establecimos vínculos. Y eso es lo que nosotros nos tiene que mover en algún sentido para mirar esa intervención desde este aspecto como positivo, ¿me entiendes? Claro. Donde uno genera un vínculo, genera conocimiento de otra persona, a veces toma hasta cariño de las personas, ¿me entiendes? De las niñas, de los niños, de los jóvenes con los cuales uno trabaja, las adultas mayores. Totalmente, ¿cierto? creo que es súper importante rescatar de alguna manera esta como percepción de la intervención desde algo que es co-construido, que es algo que realmente se puede trabajar con el otro, no, bueno, claramente, de hecho nosotros en Colombia no hablamos tanto de intervención, sino de acción. O sea, como que esa palabra es muy usada en Colombia, por eso cuando la defino como una acción, ¿cierto? Porque, claro, la intervención suele verse como algo de que yo profesional, el conocedor, el que tengo las herramientas, el que tengo la metodología, las técnicas, todo, voy a entregar esto a la comunidad o voy a intervenir, o sea, voy a actuar en esa comunidad yo solo, ¿cierto? Como algo quizás muy vertical, como muy jerarquizado. Pero lo que queremos transmitirle hoy, que bueno, que igual Lucy lo mencionó, es que no, o sea, la práctica de la acción o la intervención vista como una acción reflexiva, lo mismo que decía Lucy, la praxis social, que le llaman, es como nosotros, a partir de todo este conocimiento teórico, metodológico, técnico, podemos con la comunidad generar acciones transformadoras, ¿ya? Generar escenarios de reflexión, de reconocimiento, de problematización de la realidad, porque también es muy común que en la práctica parece que hay alguien con el micrófono abierto. A ver, voy a silenciar por acá. Ahí, gracias, Génesis. Porque es muy común también, y ahí, bueno, Lucy, yo creo que quizás lo ha visto más, que nosotros como profesionales muchas veces queremos diagnosticar todo, como ir a una comunidad y decir, ya, esta comunidad tiene este problema, o a ellos les falta esto, porque estamos deseosos de transformar y de ayudar y de generar cambios. Y muchas veces nos atribuimos a nosotros mismos la responsabilidad de identificar los problemas y necesidades de una comunidad.
cuando en realidad lo que debemos hacer es promover escenarios donde la misma comunidad, la misma familia, los mismos actores, que son muy diversos, debieran reconocer sus propias necesidades, sus propios problemas, sus propias realidades, porque al final son experiencias de vida que tienen un contexto, ¿cierto? Que responden a un contexto cultural, social, político, y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta a la hora de generar este tipo de acciones? Así que ya vamos por ahí. Ahora, la relación de ayuda ya proporcionada, porque, a ver, nosotros antiguamente, ¿cierto? Como asistentes sociales, ya lo veíamos cuando vimos la historia del trabajo social, cómo se consideraba la ayuda, ¿cierto? Esto se basa principalmente, bueno, un aspecto súper importante que tiene que ver con la escucha activa, saber escuchar a la comunidad, a las familias. Y es a lo que nos referíamos antes con Lucy de efectivamente generar este vínculo, ¿cierto? Con las comunidades. Nosotros, ahora, esto también lo hablamos en una de las clases de a quién le estamos sirviendo como trabajadores sociales o a quién le está sirviendo nuestra práctica o nuestro rol como trabajadores sociales. A las instituciones donde estamos trabajando que constantemente nos dicen que no tenemos que generar vínculos, que tenemos que tener cuidado, que no hay que darle tanta confianza a las familias, a la comunidad, o nuestra práctica le está sirviendo a las comunidades en las que inevitablemente se va a generar un vínculo, en las que inevitablemente va a haber una relación intersubjetiva, porque somos seres humanos, nos relacionamos todos los días. Ahí Lucy me puede decir, o sea, no puedes hacer una intervención como nosotros le tenemos considerado, una acción transformadora, una acción reflexiva, si no generas escenarios de vínculo, de compartir, de generar empatía, ¿me entiendes? Como tener esa empatía con el otro, ponernos en el lugar de otro y penetrar en ese mundo que es supremamente subjetivo, que está cargado de experiencias, que está cargado de historia, que está cargado inclusive de situaciones que también han sido dolorosas para esas comunidades, para esas familias, y que nosotros tenemos que saber reconocerlas. No podemos simplemente cumplir con el objetivo de, el mismo ejemplo que ponía Lucy en el comité de vivienda, no es solamente proporcionar las herramientas y dar las instrucciones y arreglar la carpeta de cada familia que está postulando al subsidio y listo. Hay muchos aspectos que se deben considerar en la intervención y que no necesariamente tiene que ver con aspectos materiales. Entonces, ¿cómo nosotros desde la práctica y desde esta intervención vista como la práctica reflexiva o la acción reflexiva, podemos empezar a generar vínculos con las personas y generar también impacto y transformación? Que es lo que le llaman el valor público. En gerencia social se habla mucho del valor público porque ¿qué es lo que las personas valoran, cierto, de tu acción o de la intervención o de las acciones que se generan en conjunto? ¿Qué es lo que la gente valora? Porque uno muchas veces cree que entrega soluciones, pero en realidad fueron mis soluciones porque fueron mis problemas. No fueron las soluciones de la comunidad para los problemas sentidos por la comunidad. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacer esa reflexión, ¿cierto? Aquí dice Stephanie, tiene un comentario, dice, me acuerdo que la profesional a la que nosotros entrevistamos hizo una reflexión al final acerca de esto, sobre generar un vínculo con las personas, tanto así que ellas mismas terminan sintiendo cariño por los profesionales. Es así. Claro. Así es. Mira, el Pablo Suárez cuando presenta el libro, lo pueden buscar ahí en la internet ustedes. Él dice que nosotros para hacer una acción tenemos que reflexionar sobre las existencias de otros u otras.
Cuando nosotros hacemos acción social, intervención social, reflexionamos acerca de la existencia de otras personas. Y cuando hablamos de la existencia de otras personas, hablamos de la dignidad, hablamos de un proyecto histórico, hablamos de la democracia, hablamos de la participación, hablamos de alguna manera de la vida de las personas, de sus sentires, de sus afectos, de sus necesidades, de las cosas que desean, del mundo que quieren vivir. Y eso, de alguna manera, es un sentido de futuro. Por eso es que nosotros buscamos transformar, porque buscamos en el fondo sobre eso que la profesora Daniela decía, que a veces es el dolor, queremos transformarlo a otra situación que sea más digna, que sea una situación de dignidad, que sea una situación, digamos, de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿entiendes? Y eso solo se puede hacer saltando la barrera de la tecnocracia, de llenar el formulario, porque para llenar un formulario, y esto discúlpenme que lo diga así, pero siempre lo digo en esta clase yo, para llenar un formulario uno no necesita estar 5 años en la universidad, con cuarto medio, ya lo puede hacer, ¿me entiende? Porque llenar un formulario es relativamente algo sencillo. Generalmente te dan las preguntas hechas para que tú respondas en unos casilleros, incluso marques a veces una cruz en un casillero. Entonces, el avanzar hacia la intervención social con otros sujetos significa una profunda reflexión acerca de lo que queremos, de lo que las personas quieren, que como bien decía la profesora Dani, a veces ni siquiera el programa que nosotros estamos, ni el proyecto en el cual estamos, logramos de alguna manera, logramos cumplir con el indicador material de ese proyecto, porque no está, porque siempre los proyectos, los programas, la política pública es mucho más reducida que el deseo de las personas. Es mucho más reducida porque ustedes saben los recursos son escasos. Y siempre se trata de alguna manera... metas, indicadores. Exacto, y de tratar de que los recursos alcancen para más personas. Entonces, por eso a veces se hacen más escasos todavía. Entonces, ¿cómo? A través de lo escaso que a veces tenemos de lo material, pero lo mucho que nosotros podemos hacer empatizando con las personas, poniéndonos en el lugar de otro, siendo capaces de en un mundo como el que tenemos, que es absolutamente individualista, que no se preocupa de nada ni de nadie, siendo capaces nosotros de repente de una palabra de aliento, una palabra de ánimo, o lograr empatizar para que la persona logre mirar de otro modo su realidad, logre de alguna manera, yo digo, no salir del dolor, pero sí mirar como una luz que lo pueda alumbrar, ¿entiendes? Y que ya lo hace diferente. Y eso yo creo que es algo que nosotros siempre podemos hacer. Si realmente tenemos vocación, ¿eh? Vocación de ser trabajadores sociales, pues de ser servidores de otros también, y de otras, y de otros, de unos que están probablemente en mayores dificultades que las propias, porque también nosotros tenemos dificultades. Y eso es esta profesión. Sí. La semana pasada, hoy no me acuerdo qué estudiante, bueno, si puede decir por ahí, parece que fue Matías. Bueno, alguno de ustedes comentaba como de que esto es muy lindo porque no idealiza mucho también lo que debiera ser el trabajo social o como debiera ser el trabajador social. Pero en la realidad se ven muchas cosas, se ven profesionales que responden, ¿cierto?, a objetivos institucionales, que aplican la tecnocracia todos los días, que no generan vínculos, algunos que están preocupados solamente de hacer su pega y ya, y cumplir con un horario laboral. Entonces, qué tan importante es reflexionar esto, porque no solamente se trata de nosotros como profesionales, se trata también de familias, de comunidades que están chatas, que perdieron totalmente la esperanza
en los servidores públicos, en los profesionales, en los agentes de cambio, en los, no sé, gestores sociales, que muchas veces van a trabajar en sus comunidades. Están Es la promesa desilusionados de los mismos servicios. ¿Cómo? Es las promesas que a veces se hacen y que nunca se cumplen porque no hay recursos. Entonces, claro, entonces no solamente se trata de nosotros o de lo que debiéramos ser, sino que también somos responsables socialmente de poder generar un impacto en estas comunidades, de poder cambiar esta percepción que tienen las familias, las comunidades, los sujetos de lo que somos, ya de lo que es el trabajador social. He escuchado varias historias de ustedes mismos que dicen, no, la verdad es que yo he tenido muy malas experiencias con trabajadores sociales. Y me da pena porque es como nosotros acá enseñándole lo que debiera ser un trabajador social, pero por el otro lado, experiencias pésimas de los mismos colegas. Entonces, que esto también nos sirva de reflexión de que no se trata solamente de uno, se trata también del otro y de lo que queremos que ellos vean en nosotros. Así que ahí va a quedar para la reflexión. Ahora, como les decía anteriormente, les decíamos con la profe Lucy, hay algunos aspectos que siempre hay que tener en cuenta a la hora de la intervención o de poder generar acciones, ¿cierto? Obviamente esto estaba dentro del programa, pero ustedes se van a dar cuenta cuando vean metodología del trabajo social, que la intervención o la acción social, ya, o esta acción reflexiva de la que hablamos con Lucy, está muy condicionada por el enfoque, ¿cierto? Por el modelo que ustedes elijan para trabajar. Hay muchas formas de actuar, hay muchas formas de intervenir en una realidad, ¿ya? No es una sola. Esta no es la correcta, esto es en general, es lo que en todos los modelos o en todos los enfoques se debiera tener en cuenta porque es la base, ¿ya? Y luego, obviamente, cuando vean metodología, cuando incluso vean metodología de familia, de comunidad, se van a dar cuenta de que prácticamente los lentes para ver la realidad son infinitos. Y ahí es donde ustedes igual tienen que tener esta flexibilidad porque no lo que ustedes aprenden en la academia es necesariamente lo que se van a encontrar en la realidad. Entonces tenemos que estar abiertos y tenemos que ser moldeables a las realidades que son particulares, que son específicas, que son de esta comunidad que vive esta realidad y chuta, ninguna teoría y ningún enfoque se le acomoda porque eso pasa también. ¿Ya? Así que para que ustedes igual desde ahora lo vayan considerando. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos como básicos, cierto? Que obviamente se tienen que considerar el contexto, súper importante. Luego vamos a ahondar en cada uno. Luego tenemos la finalidad o el objetivo, qué es lo que nosotros queremos lograr con esta intervención o con esta acción. ¿Cuáles son esas actividades o esas acciones específicas, cierto? Que van a responder a esos objetivos o a esa finalidad que nos planteamos. ¿Cuál es la relación que tenemos con otras profesiones o áreas también, ya inclusive con otras instituciones? ¿Cuáles son los niveles de autonomía que me corresponde a mí, que no, con quién trabajo, ¿cierto? Y también cuál es la complejidad, qué tan compleja es la realidad en la cual yo estoy, porque a veces hay ciertos niveles, hay situaciones que son súper complejas, que necesitan no solamente de otros profesionales, sino también de inclusive instituciones que trabajen sobre esas temáticas que son de alta complejidad, como lo es, por ejemplo, la salud mental, como es el tema de la depresión, como es el tema del abuso, como es el tema de la violación a los derechos humanos. Entonces, hay situaciones y hay objetos de intervención que son súper complicados y que nosotros también tenemos que aprender a reconocer hasta dónde, ¿cierto? Podemos intervenir o podemos actuar. Entonces, vamos a ver cada uno. En el contexto tenemos
muchos contextos, estos son solo algunos, pero principalmente los que se debieran reconocer es obviamente un contexto político, un contexto económico, un contexto social, ¿cierto? Cultural, ambiental e histórico. Estos son como algunos, no sé si de pronto se me escapará alguno, Lucy. No, 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 yo Bueno, creo que eso es lo básico, eso es es lo lo básico, básico, ¿cierto? claro, pero Exacto. como les digo, cada realidad es súper particular, pero esto es lo principal, reconocer dónde estoy, en qué territorio estoy, qué es lo que antecede a este territorio, qué sucedió aquí hace 5, hace 10, hace 30, hace 50, hace 100 años, qué sucedió acá, porque uno muchas veces llega a ciertas comunidades con una realidad, por ejemplo, citadina o de la ciudad, sobre todo cuando vamos a comunidades rurales o comunidades indígenas. Uno va desde, obviamente, desde cargando quizás este bagaje cultural, de costumbres, de principios, de valores, qué sé yo, de una identidad que es mía, y voy a una comunidad y espero que esa comunidad también haya vivido lo mismo que yo o que sea más o menos parecida. Y a veces no pasa eso. A veces tenemos que reconocer desde cero qué es lo que está sucediendo, con quiénes me estoy relacionando, ¿ya? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Por qué situación llegué ahí, cierto? ¿En qué tiempo histórico me encuentro? ¿Qué hitos relevantes tuvo esa comunidad o esa familia para llegar al momento en el que están? Entonces, son hartos aspectos que nosotros tenemos que aprender a visibilizar, aunque muchos estén naturalizados o normalizados. Incluso, no sé, temas como la violencia, temas como el machismo, por ejemplo, que son aspectos culturales que están muy naturalizados en muchas comunidades y que uno también tiene que aprender a visibilizarlo, más que decir, oye, eso está mal, usted está haciendo todo mal, es que usted es un violentador o usted es machista, no. No se trata de eso, por eso se llama acción reflexiva, no actuamos por actuar solamente. Hay una reflexión detrás y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer nosotros, pero también promover escenarios de reflexión con los otros y que ellos mismos problematicen estos contextos que no los habían quizás visto tan obvio antes y que en un taller, no sé, en una cartografía social o en una, no sé, historia de vida, qué sé yo, aprendan a relevar y aprendan a reconocer ciertas situaciones, ya de su contexto ambiental, cultural, territorial, económico, político, social. No sé, Lucy, si tú quieres ahí complementar. No, solo aparte de lo que tú has señalado también, Daniela, señalar de que nosotros para hacer esa reflexión situada en el contexto, tenemos que salir un poco de nosotros, de nosotras. Tenemos que ser capaces de, y ahí se liga con lo que anteriormente estábamos hablando, con eso de ponerse en el lugar del otro. Porque muchas veces, y nosotros eso es como es nuestra parte cultural, nuestra propia cultura la que, digamos, de alguna manera nos juega en contra en ese sentido, porque nosotros tenemos la forma de pensar de que nosotros somos como centro del mundo. Entonces pensamos que todo lo que a nosotros nos sucede, le sucede a todos los otros. Por ejemplo, tendemos a pensar que porque yo tengo una buena conexión a internet, tengo un computador en mi casa, tengo una televisión con cable, toda la gente la tiene. Y sabemos que eso no es así, ¿me entiendes? O pensar que porque yo sé leer y escribir, todo el mundo sabe, ¿sí? No somos capaces de salir hacia una comprensión más abarcativa que nos pueda dar cuenta, digamos, de que
nosotros vamos a transitar en esta disciplina y vamos a estar en diálogo e interacción con otros sujetos que tienen otras realidades y que las realidades generalmente están dadas por procesos de deprivación o de empobrecimiento, y en donde el acceso a la educación, el acceso a la tecnología, el acceso a los recursos materiales, es a veces bien limitado. Eso, claro, y eso de alguna manera no implica que las personas no puedan reflexionar, no puedan comprender su proceso, porque cuando las personas a veces no tienen medios materiales, sí tienen otras herramientas que les permiten comprender una comprensión incluso mucho más acabada de su propia realidad, ¿no? Mira, tal vez un ejemplo bien interesante, y yo diría así como bien definitorio en esta región, es el pueblo nación mapuche. O sea, aquí pese al empobrecimiento de las comunidades, pese a, digamos, a todo, digamos, su reducción, porque así es como la llamaba incluso el Estado chileno a los lugares donde se les entregaron, a los lugares que les entregaron cuando el Estado avanzó, digamos, y lo redujo a reducciones, a lugares, a personas que eran dueñas de todo el territorio, las puso en 500.000 hectáreas, o sea, las redujo su territorio. Y así como redujo su territorio, redujo todo, su nivel socioeconómico, su posibilidad de fortalecimiento cultural, todo. Pero cuando tú vas a hablar con las personas más antiguas que a veces no leen bien o no escriben bien el castellano y no tienen internet, y ellos te cuentan la historia del despojo, de la desposesión y de cómo de alguna manera sus abuelos, sus padres fueron violentados a partir de estos procesos de reducción, uno aprende mucho más historia que con los libros, ¿me entiendes? Y ahí uno se está dando cuenta del contexto. Y yo diría que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una intervención social en la región de la Araucanía, jamás podemos dejar de lado ese contexto. Nunca. Porque son la historia más profunda de las relaciones de esta región. Ese es el contexto histórico, ambiental, cultural, social, económico y político de esta región. O sea, en esa situación se da todo el contexto, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, por eso lo que les decía hace un ratito la profesora, y yo reitero, digamos, es llamar a la reflexión profunda de la intervención, pero también tiene que ser no solo una reflexión, digamos, porque a mí se me ocurre, sino porque yo la sustento en un estudio sistemático de la realidad social, a través de la sociología, de la antropología, de la historia, de la psicología, de la economía, de la ciencia política. Yo tengo que estudiar, no puedo mirar la realidad porque a mí se me ocurrió, porque si lo hago así, siempre va a ser reducida mi capacidad de explicar. La idea es ampliarla. Y lo que nosotros enseñamos en la universidad o en la carrera es justamente a buscar ampliar, ¿me entiendes? No podemos enseñarle todas las teorías, porque eso es imposible, tendríamos que estar toda la vida estudiando. Pero sí les enseñamos a buscar, a buscar, a buscar los elementos que me expliquen este contexto. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso. Así es, así es, así es. Y acá vemos, o sea, y en concordancia con lo que dice Lucy, qué importante es situarnos y aprender y buscar e investigar. Por eso la investigación social es uno de los aspectos más importantes dentro del trabajo social. O sea, no es solamente ir a intervenir porque es que este libro me dijo que así había que hacerlo. Yo primero tengo que reconocer una realidad que es específica y que no necesariamente va a responder a lo que dice la teoría o a lo que dice la metodología o a lo que dice este libro que me dijo que las comunidades se comportan de esta manera. Porque cada comunidad tiene su propio bagaje social, político, económico, cultural, ambiental, tiene su propio contexto, tiene su propia historia. Entonces, la metodología nos sirve, pero nos sirve para aprender a conocer. O sea, es como extraño, ¿no, Lucy? Porque es como, o sea, nos enseña a aprender, ¿cierto? A conocer una realidad, porque la realidad no es igual en todos lados y no podemos pensar o no podemos quedarnos con la idea de que la intervención
tiene que ser unificada para todos. Por eso muchas de las políticas sociales, muchos de los programas fracasan, porque no están situados en el contexto de la población, donde no tienen pertinencia cultural, de género, no sé, política, económica. Es como que simplemente se estandarizan las acciones, se estandarizan las intervenciones sociales. Y eso es lo que quizás no nos ha permitido tampoco lograr generar esto que llamamos el valor público, o sea, que la gente realmente valore, ¿cierto?, lo que los profesionales o lo que el gobierno hace. Y eso es súper importante reflexionarlo también para que cuando ya estemos en la práctica, en la intervención, podamos siempre pensar en cómo intervenir y generar valor público en esa u otra comunidad. Ya les habíamos hablado anteriormente del objeto de intervención y de los sujetos sociales. Esto es súper importante que se queden también con estos conceptos que son importantes luego para su trabajo y también para este taller que van a realizar. El objeto, cierto, de intervención ya lo habíamos trabajado, es un fenómeno, puede ser real, concreto, específico, ¿cierto?, que demanda de alguna manera ser atendido, y aquí el trabajador o trabajadora social interviene o actúa, ¿cierto?, en el terreno de las interacciones sociales vinculadas a las condiciones de vida, que son particulares, que son específicas, que son propias de esa comunidad, ¿ya? Lo mismo cuando hablamos de los sujetos sociales, acá no hablamos de una persona, hablamos de un individuo, pero también hablamos de grupos, pero también hablamos de instancias o escenarios sociales, hablamos de familias, hablamos de comunidades, ¿ya? Y de todos los actores también que están involucrados en la intervención profesional o en la acción, ¿cierto?, reflexiva. Inclusive nosotros mismos como profesionales somos sujetos sociales, porque, o sea, yo promuevo procesos de reflexión, pero no los puedo promover si yo tampoco hago la reflexión o si yo tampoco reflexiono sobre lo que estoy haciendo. Entonces, que no pensemos que estos procesos o que la intervención o que la acción reflexiva es un proceso de ida, ¿ya? Esto es de ida y vuelta, y además siento que es en espiral, y además creo que es como generativo también. O sea, las interacciones, claro, no, el diálogo, hay bueno, en un seminario, justo en el Seminario Internacional de Familia, hace ya varios años, yo todavía estaba en Colombia, Michelle Magnami, algo así creo que se llama ella, hablaba de los diálogos generativos. O sea, yo no dialogo, yo no me comunico con el otro sin necesariamente generar cosas. O sea, el diálogo siempre va a ser generativo, va a ser en espiral, no circular, porque a veces la comunicación circular, si se queda en el mismo punto y si no avanza, no genera nada, o sea, no podemos generar transformación. Entonces ella siempre metía este concepto de dialogar, pero generando, impactando, transformando, reflexionando, y eso es lo que nosotros también queremos que ustedes empiecen a incorporar estas quizás estrategias, inclusive estos mismos conceptos, para que ustedes también vayan llenándose de bagaje, ¿cierto?, desde lo teórico, pero también desde lo que significa la intervención y la práctica como agentes de cambio, como sujetos sociales, como educadores sociales. Otro aspecto de la intervención que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, qué es lo que se quiere lograr, para qué, ¿cierto? ¿Qué objetivo tiene mi intervención? Pero que también, mi intervención, pero ¿qué esperan los actores involucrados? No es solamente una acción mía, sino es mía,
¿cierto? Desde lo que yo espero, que es muy válido también, porque siempre que uno genera acciones, inevitablemente uno como profesional tiene un objetivo, inclusive cuando ustedes presentan sus planes de intervención para trabajar con familia, con comunidad, ustedes se tienen que plantear un objetivo, objetivos específicos, ¿cierto? Que los generan ustedes a partir de una pauta de un informe. Y de un marco institucional. Claro, Claro, totalmente, que involucra porque lo institucional, pero la pregunta es, ¿estos objetivos los construí yo solo o los construí con las personas. ¿cierto? O para las O personas, para las claro. claro, porque eso es lo que nos tiene a nosotros que hacer ruido. Ya mi intervención es mi intervención porque son mis objetivos, o esta intervención es co-construida, ¿cierto?, con la familia y responde a lo que espera la familia, a lo que para ellos, ¿cierto?, sí es importante trabajar. Y por eso es muy importante indagar, por eso es muy importante investigar, ¿cierto? Preguntar, hacer como todo este proceso de, claro, pero quizás codiagnosticar, algo como que sea, porque a mí esa palabra diagnosticar me genera igual. Claro, sí. Ay, no me gusta tanto, pero se van a enfrentar a ella en el próximo semestre. Sí, ahí luego van a tener harto tiempo para poder discutir sobre estos términos que son también muy traídos desde lo clínico, ¿cierto? Como es el diagnóstico, que está bien, pues si uno hace diagnóstico social, uno investiga, uno puede reconocer una realidad, problematizarla, y precisamente eso es a lo que los invitamos y que es necesario. Pues estas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer, porque cuando uno habla de finalidad objetiva es como que ya, pero ¿a qué se refiere? Bueno, estas son las preguntas, ¿cierto?, que ustedes se tienen que hacer cuando llegan a una comunidad y quieren construir, ¿cierto?, junto con los actores algo. Bueno, ahí también es donde uno pone en juego este rol de mediador, ¿no? De poder mediar en algún sentido entre lo que la institución, el programa, donde yo estoy ubicada como profesional puede aportar al proceso, donde qué pueden aportar las personas, las comunidades, la familia con la cual yo estoy trabajando, y yo misma como profesional, ¿cierto? Y ahí hay una interacción y ahí uno media mucho, porque en el fondo tiene que poner en equilibrio todos esos procesos que son procesos diferentes que se interseccionan en algún momento, cuando realmente se produce esa intervención, ¿no? Y ahí uno cumple un rol también. Exactamente. Bueno, lo hablábamos al principio cuando veíamos cuál era nuestro rol, ¿cierto? Como de intermediarios entre intereses, porque al final son intereses, ¿cierto? Los intereses de las instituciones, de nosotros como profesionales, de las familias o las comunidades donde nosotros, o del territorio donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, cómo responder y cómo mediar efectivamente en esos espacios y cómo tratar de, no sé cómo decirlo, como de que haya coherencia y de consensuar, ¿cierto? De que sea un proceso consensuado y co-construido entre todos y que responda a los intereses de todos y no solo de algunos. Y sabes qué otra cosa, a propósito de la película que vamos a ver para el otro taller, yo también pienso, no sé qué opinas tú, Daniela, pero también en eso de, además de consensuar, es no sufrir, porque sabes que uno también en algún sentido sufre. Yo creo que eso se ve en la película que vamos a ver. Sí. Y ahí también hay algo que uno tiene que también ser capaz, yo creo, como profesional de trabajar, porque si no, de gestionar, claro, exacto, porque si no, también, sí. también. Bueno, ahí se van a dar cuenta en la película de que hay que tiene que ver con la ética profesional, pero también tiene que ver con estas habilidades o esta capacidad, ¿cierto?, de gestionar las emociones, como también la institucionalidad nos confronta, ¿cierto?,
con lo que nosotros, o con lo que nosotros inicialmente consideramos como que esta es mi vocación, pero hay momentos en donde queremos tirar todo a la B y listo. Entonces, ¿cómo aprender, cierto, a gestionar y cómo también de alguna manera nosotros vamos a ir equilibrando, cierto, esas situaciones y cómo vamos nosotros también aprendiendo, cierto, a tomar decisiones respecto a eso, para no dejarnos quizás afectar, como bien dice Lucy, de muchas situaciones, que es difícil en todo caso. Bueno, luego de tener claro un poco, ¿cierto?, cuál es el objetivo, luego vienen como estas acciones como más concretas, ¿cierto?, que me van a permitir a mí cumplir ese objetivo, ¿cierto?, que nos planteamos. O sea, ya en la comunidad reconocimos este contexto, esta realidad, y tenemos unos objetivos que fueron co-construidos con los diferentes actores. Y entonces ahora tenemos que planificar, ¿cierto?, cuáles van a ser esas actividades específicas o esas acciones que nos van a permitir cumplir con esos objetivos, ¿ya? Entonces, que no solamente tiene que ver con acciones, sino también cómo yo, como profesional, en mi rol de intermediario, como bien decía Lucy, puedo también gestionar recursos, ¿ya? Porque no tiene que ver solamente con lo que yo como profesional puedo hacer o con las acciones que yo, Daniela Hoyos, puedo realizar, ¿me entiendes? Sino que tiene que ver en cómo puedo aprovechar en ese mismo reconocimiento del contexto, ¿ya? Cuando hice, bueno, ustedes luego lo van a aprender a hacer el ecomapa, ¿cierto? A reconocer como las redes de apoyo, entonces ver qué instituciones están en este territorio, cómo cada institución puede aportar, ¿cierto?, a este proyecto, cómo hago también un análisis de actores, ¿sí?, un análisis de involucrados para saber quiénes están quizás conmigo y quienes quizás pueden obstaculizar este proyecto que vamos a hacer con la comunidad, y eso es súper bueno hacerlo porque me va a permitir a mí también gestionar, ¿ya? Gestionar recursos, gestionar profesionales y poder ejecutar las acciones de la mejor manera. Que eso luego, como les digo, ustedes van a poderlo aprender, pero es muy importante que toda acción tenga, ¿cierto?, una finalidad, o sea, que toda acción responda a un objetivo y no que las acciones sean como aisladas, porque también pasa y también sucede que tenemos un objetivo, pero las acciones o las actividades no responden a ese objetivo, responden a otra cosa. Entonces es muy importante de que nosotros aprendamos, y esto ustedes lo van a ir incorporando en los próximos ramos, cómo hacer que todo tenga un poco de coherencia. Entonces, si voy a hacer, no sé, una entrevista, ¿cierto?, que es una técnica básica del trabajo social, ¿cuál es el objetivo de esa entrevista? Es diagnosticar, ¿cierto? Como bien decía la profe Lucy, es hacer un seguimiento, o mi objetivo es evaluar un trabajo, una acción. ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, ahí nosotros vamos a ir aprendiendo a poder unir y conectar las actividades con los objetivos. Perdón que me da tanto las manos, pero soy un poco hiperactiva. Lucy, yo no sé qué hora es y yo creo que me ando pasando de la hora, ¿o no? Son como las 3:30, ¿sí? Uy, Sí. sí, ya. Bueno, ya en todo caso vamos terminando. Finalmente hay que entender de que todos estos trabajos no los ejecutamos solos. La intervención no es algo que nos pertenezca solamente a los trabajadores sociales. No podemos apropiarnos de acciones que involucran a muchos actores y actores, instituciones e inclusive otros profesionales, otras profesiones. Entonces tenemos también que tener esta amplia mirada de necesito, ¿cierto?, de otros profesionales para ejecutar las actividades de mi plan de intervención o de mi propuesta o de mi proyecto. Y lo más probable es que la respuesta sea sí. No siempre necesita, de hecho en el mundo laboral se van a dar cuenta de que los trabajadores sociales no trabajamos solos, trabajamos en dupla,
trabajamos en triadas, trabajamos inclusive con otras profesiones que quizás ni siquiera son del área social, pero que aportan una visión al trabajo que estamos realizando. Entonces, entender de que la acción y la intervención tiene que ser compartida, ¿ya? Y eso también lo va a hacer más enriquecedor, más significativo para los procesos y para los cambios que queremos generar. Y finalmente, y muy unido a lo anterior, es cuáles son esas responsabilidades, ¿cierto? ¿Cuáles son esos niveles de autonomía y responsabilidad? O sea, hay acciones que me corresponden solo a mí, pero también hay otras actividades y otras acciones que nos corresponde con otras profesiones. Y ahí tenemos que nosotros aprender a deliberar qué cosas, ¿cierto?, nos competen como profesionales, lo que decíamos al principio, de que habían situaciones súper complejas, que eso ya es lo último que vamos a revisar, el último aspecto, que hay situaciones tan complejas que necesariamente necesito la visión, ¿cierto?, la opinión de otros profesionales que puedan aportar, ¿cierto?, y que juntos podamos generar, ¿cierto?, un proyecto, un plan de intervención, ¿cierto?, un plan quizás de acción para esa comunidad, para esa familia, para esa persona. Entonces, entender de que a veces va a depender también de qué tan compleja es la realidad que estamos observando, en la que nos estamos involucrando, y también entender de que no todo lo podemos hacer nosotros. Eso de que el trabajador social es un mentolato, no, no es No, así. ya no. No, ya no es. Cada vez, y quién sabe por la misma profundización del capitalismo y del neoliberalismo, y de que el Estado se ha achicado, digamos, cada vez es un Estado más subsidiario, por decirlo de alguna manera. Así es. Eso de alguna manera hace que cada vez la problemática social se complejice más, pues. Entonces ya no es solo la pobreza, ¿no? Ya no es solo digamos, la falta de trabajo, sino que además problemas a veces de capacitación, problemas de abuso, problemas de acoso, problemas de insatisfacción, salud mental, y una serie de situaciones que vivencian las personas y sus familias, que obliga a que nosotros nos contactemos con otros y con otras para poder de alguna manera resolver o aportar a la resolución de eso, porque tampoco es que lo resolvamos todos nosotras, sino que aportamos en conjunto con otros y otras a esos procesos. Tal cual, tal cual. Y los dejamos con esto, con esta reflexión que hace la profe Lucy de entender la interdisciplinariedad del trabajo social. O sea, de hecho, cuando ustedes ingresaron este año, en primer semestre, ustedes creían que en el primer semestre ya iban a una asignatura de trabajo social, que ya iban a aprender a ser trabajadores sociales, y se encontraron con un escenario en el que tenían que ver la base, o sea, disciplina en la antropología, sociología, psicología, ¿cierto? Las otras disciplinas. O otras disciplinas que son la base para, y que lo más probable es que cuando se titulen, trabajen con esos profesionales, porque eso es lo que hace rico lo social, no es algo que nos pertenezca, y hay que aprender a ser, no sé, o dejar quizás de ser egoístas con la intervención y con la acción, como esto lo hice yo, o esto lo generé yo, porque no es así. Así que eso, Hacer chiquillos. procesos más colaborativos. ¿Cómo? Hacer procesos más colaborativos. Sí, totalmente, y que es mucho más enriquecedor, las personas lo valoran más, porque no solo estamos respondiendo a algo que nosotros percibimos desde nuestro lente, sino que estamos abordando realidades vistas desde 5 lentes diferentes, y por lo tanto es mucho más integral. Por eso ahora se está apostando mucho a las intervenciones integrales, interdisciplinarias, que aborden diferentes aspectos de la vida comunitaria, de la vida familiar, porque
no es suficiente con solo trabajar lo social, a veces hay que trabajar otras áreas en su conjunto. Así que eso, chiquillos, si no les queremos quitar más tiempo, así que vayan nomás, Sí. nos vemos el lunes, les vamos a enviar el link para que se, Exacto. para que se Para que se inscriban. Eso, para que se inscriban y entonces nos vemos en el diálogo de saberes el lunes a las 3 de la tarde. Eso, chiquillos, que tengan una buena tarde. Nos vemos. Buenas tardes. También para ti, Daniela. Chao, Sí. Lucy, nos vemos. Cuídate. Chao, Bye. chao, que estén Chao, bien. chao. Chao, tía. Chao.